Dios te bendiga, amigo, amiga, hermano, hermana. No deslices este canal, este video. Si te salió este video es porque Dios quiere hablarte a ti sobre el Espíritu Santo, sobre estos tiempos peligrosos que vivimos, donde las sectas, los predicadores de estos tiempos, pastores, profetas, evangelistas, maestros, apóstoles, de estos tiempos, han apartado del oído de la verdad para hablar mentiras, engañar al pueblo, manipular al pueblo, para hablar de sus mismas concupiscencias. Y hablan estos profetas de estos tiempos, que ellos son los super profetas, los super ungidos, o el pastor, o el profeta, o el apóstol, son los super ungidos de estos tiempos, y solamente Dios les habla a ellos, y es una gran mentira, porque Jesús dijo que tendría que venir el Espíritu Santo, que Él tenía que irse Él. Jesús dijo, les conviene que yo me vaya para que Él venga, porque si Él no viniere, no hará la obra que Él tiene que hacer, porque Él hablará de lo mío, tomará de lo mío y hablará, los redarguirá de pecado, de justicia. Les conviene que Él venga para que Él los transforme y los cambie, el Espíritu Santo. Pero todavía no lo podían recibir porque Cristo estaba todavía en la tierra. Pero Jesús dice, hablando del Espíritu Santo, esto, antes de que viniera, Él estaba aquí, pero Él se iba a ir, iba a ser glorificado, iba a venir el Espíritu Santo. Dice Juan 7, versículo 37, 38 y 39. Dice así: en el último y gran día de fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí, beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir a los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Mira, Jesús estaba hablando que viniéramos a Él, que bebiéramos de Él, de su palabra, del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que sabe todas las cosas, de Dios, como dice la palabra. Cuando recibimos a Cristo, viene el Espíritu Santo a morar en nuestra vida. Dice la palabra, hablando del mismo Señor Jesucristo, lo que el Señor preparó para nosotros. Mira, 1 Corintios 2 y versículo 9 en adelante. Antes bien, como está escrito, 1 Corintios 2, del 9 en adelante. Antes bien, como está escrito, que ojo que no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de los hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu lo escudriña todo, aún lo más profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres conoce las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas humanas y sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Por el hombre natural no puede percibir estas cosas, y nosotros tenemos la mente de Cristo, dice la palabra. Impresionante que el Espíritu Santo nos habla en estos tiempos. Y Pablo dice, por el Espíritu Santo, que tenemos que creer lo que está escrito. No creamos lo que dicen aquellos predicadores, sino estar conforme a la Escritura. Mira lo que dice la palabra. Pablo hablando, diciendo: pero teniendo el mismo espíritu y fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual también hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Nosotros hablamos lo que dice la palabra, guiado por el Espíritu Santo. Jesús dijo estas palabras. Cuando estén hablando, no son ustedes, sino el Espíritu de mi Padre que está en vosotros. Dice Mateo 10:20, Jesús hablando, dice: porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que está en vosotros hablará. Pablo dijo, el Espíritu Santo, hablando del ministerio del Espíritu Santo, 2 Corintios 3, que el Espíritu Santo nos liberta. El ministerio del Espíritu Santo nos liberta, nos transforma de gloria en gloria a la imagen de Cristo. El Espíritu Santo, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Dios nos hizo libres del viejo hombre. Ahora somos nueva criatura. Ahora somos los profetas de Dios, pero por el Espíritu Santo, no porque seamos profetas, porque Dios me llamó profeta. Eso era en la antigua Escritura. Pero dice la palabra en Juan capítulo 16:13,
Dice así: pero cuando venga el Espíritu Santo, os enseñará todas las cosas y os guiará a toda verdad. Porque no hablará de su propia cuenta, sino hablará de todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que han de venir. Mira, amigo, amiga, hermano, hermana, Jesucristo lo dejó al Espíritu Santo. Jesucristo dejó al glorioso Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nos guiara, para que nos hiciera saber todas las cosas que han de venir al mundo. También dice la palabra que nos enseña a orar el Espíritu Santo. Romanos 8, 26 y 27 dice que no sabemos orar como conviene, pero el Espíritu Santo nos enseña a orar como conviene, con gemidos indecibles. También dice en 1 Pedro 1, 12 que el Espíritu Santo nos enseña a predicar, que predicaban por el Espíritu Santo. Y también dice 2 Pedro 1, 19 y 20 que el Espíritu Santo profetizaba, que profetizaban por el Espíritu Santo. O sea, la obra del Espíritu Santo. Ora, predica, profetiza, está en nosotros. Ya cuando recibimos a Jesucristo, porque no estaba el Espíritu Santo, porque Cristo estaba aquí, pero cuando Cristo se va, viene el Espíritu Santo, lo envía al Padre y lo recibe aquel que recibió a Cristo. Estas doctrinas de estos tiempos dicen que el Espíritu Santo no habla, que el Espíritu Santo es, como dice nuestro antiguo de una fuerza, que ya no hay que orar. Mira, impresionante las sectas de estos tiempos, engañadores, mentirosos, y los profetas de estos tiempos. Mira, dice la palabra ahí, que el Espíritu Santo nos haría saber todas las cosas que han de venir al mundo. ¿Quién nos la enseña? ¿Quién nos la dice? El Espíritu Santo que está ahora en ti y en mí, porque somos templos de morada del Espíritu Santo. Y Dios no habita en templos de manos dicho de hombres, sino ahora habita en este cuerpo, en tu cuerpo, el Espíritu Santo que te guíe, amigo, amiga, hermano, hermana, que te dé paz, gozo, alegría, puedas entender que el Espíritu Santo es verdadero profeta. Dios te bendiga. Bendiciones.